Hola mis queridos estudiantes, voy a presentar un ejercicio donde aparece el movimiento uniforme y el movimiento acelerado al mismo tiempo. Entonces dice, una moto está detenida en un semáforo. Cuando se pone en verde, el motorista acelera durante 20 segundos a razón de 3 metros sobre segundo cuadrado. Luego mantiene su velocidad alcanzada durante 4 minutos hasta llegar a su destino. ¿Cuál fue la distancia recorrida? La distancia recorrida total. Bueno, entonces el movimiento uniforme se caracteriza por tener velocidad constante y este triángulo pues nos ayuda para determinar las ecuaciones del movimiento uniforme. El movimiento acelerado se caracteriza por tener velocidad variable, ¿sí? Aquí ya existe la aceleración y tenemos tres fórmulas, 1, 2 y 3 fórmulas para poder trabajar. ¿Listo? Entonces el propósito es identificar en dónde es el movimiento uniforme y dónde es el movimiento acelerado para poder aplicar las fórmulas pertinentes. Entonces empecemos, dice, una moto está detenida. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial es igual a 0. Está detenida en un semáforo. Cuando se pone en verde, acelera durante 20 segundos. Entonces hay una aceleración durante un tiempo de 20 segundos. O sea que aquí ya nos está diciendo que es un movimiento acelerado. Dice acelera durante 20 segundos a razón de 3 metros sobre segundo cuadrado. Esa sería la aceleración. 3 metros sobre segundo cuadrado. Dice, luego mantiene su velocidad alcanzada. Cuando dice mantiene su velocidad, quiere decir que la velocidad no varía, o sea que es un movimiento uniforme. De modo que hasta aquí serían los datos para el movimiento acelerado. ¿Qué desconocemos? Desconocemos la distancia recorrida y desconocemos la velocidad final al cabo de este tramo. Entonces, dice, luego mantiene su velocidad alcanzada durante 4 minutos. Entonces, acá sería tiempo de 4 minutos hasta llegar a su destino. ¿Cuál es la distancia total? O sea que nos están pidiendo la distancia. Le voy a poner aquí distancia 2 y aquí le pongo distancia 1. Y la velocidad tampoco la conocemos. Entonces, dice mantiene su velocidad alcanzada. Quiere decir que la velocidad del segundo movimiento es la velocidad final o la velocidad que alcanzó aquí. Bueno, entonces vamos a encontrar la distancia. Como es movimiento acelerado tenemos una o dos o tres fórmulas. Entonces veamos a ver cuál nos sirve. Aquí entonces en esta primera fórmula no tenemos la distancia. Tenemos la velocidad inicial, sí, que es 0. Tenemos el tiempo, sí, que es 20 segundos. Tenemos la aceleración, sí, y tenemos el tiempo. O sea que esta fórmula nos sirve. Nos sirve la primera fórmula. Entonces vamos con x igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces reemplazamos. La velocidad inicial es 0. El tiempo son 20 segundos. Más un medio. La aceleración son 3 metros sobre segundo cuadrado. Y el tiempo es 20 segundos al cuadrado. Bueno, entonces x sería. Esta parte me daría 0. Y aquí haciendo la operación de todo esto, primero hacemos la potencia, 20 al cuadrado me da 400, 400 por 3 me daría 6, 400 por 3 me daría 1200, sobre 2 me daría 600. Entonces serían 600 metros, le había puesto x1, voy a ponerle x1 que es la primera distancia recorrida. Voy a encontrar la velocidad final. Entonces la velocidad final puede ser con esta. Vamos a ver. ¿Tengo velocidad final? No.
Tengo velocidad inicial, sí. Tengo aceleración, sí. Y tengo tiempo, sí. Esta me sirve porque lo único que desconozco es la velocidad final. Entonces me sirve. Entonces voy a utilizarla. Voy a hacerla aquí. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. De modo que velocidad final sería la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es 3 metros sobre segundo cuadrado, por un tiempo que es 20 segundos. Aquí sería 20 segundos. De modo que la velocidad final, bueno, esto me daría 0, sería 60 metros sobre segundo. Entonces, lo que pasó fue que la moto estaba en velocidad inicial 0, estaba en reposo, empezó a acelerar a esta razón 3 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que poco a poco empezó a aumentar su velocidad hasta llegar a una velocidad de 60 metros sobre segundo. Todo esto ocurrió durante 20 segundos y recorrió 600 metros en este tramo. Esa es la primera parte. Luego lo que pasó fue que la moto, dice allí, luego mantiene su velocidad alcanzada, o sea que la velocidad que alcanzó fue esta, luego la mantiene 60 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad de mi segundo movimiento. Lo voy a marcar aquí. Este sería el segundo movimiento. Este movimiento es un movimiento uniforme. Este es un movimiento uniforme, donde tengo tiempo, tengo velocidad y me faltaría la distancia. Entonces voy a hacerlo por acá. Entonces tengo tiempo 4 minutos, distancia 2, no la conozco, y velocidad 60 metros sobre segundo. Es muy importante que estos minutos los convirtamos a segundos. Entonces sería 4 minutos, lo voy a multiplicar. 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces aquí se cancela minutos con minutos y me queda 4 por 60, me da 240 segundos. Ese es el tiempo. Voy a mi fórmula. Entonces tapo la X, me queda X igual a B por T. ¿Listo? Entonces me quedaría, la fórmula sería X igual a velocidad por tiempo, de modo que X2, la segunda distancia, sería velocidad, que es 60, por un tiempo de 240 segundos. Esto me da X2 igual a 14.400 metros. La pregunta es que cuál es la distancia total recorrida. Entonces la distancia sería igual a x1 más x2. De modo que la distancia sería x1, que es 600. Sería 600 metros. Más x2, que es 14.400 metros. Esto me da una distancia de 15.000 metros.